Son las 10:30 de la noche, 9:30 en Canarias. Irene Pozo. La linterna de la iglesia. COPE. Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas veces pienso en la repercusión que tienen nuestras palabras y gestos. ¿Hasta dónde puede llegar un testimonio? ¿O cuántas personas pueden sentirse identificadas con aquellas cosas que dices o haces? O mejor dicho, ¿a cuántas personas podemos acompañar en sus momentos más difíciles con gestos tan sencillos como puede ser el escuchar? Me llenó de alegría conocer hace unos meses a Pablo, enfermo crónico, y saber que somos su mejor medicina en sus noches de viernes en diálisis. Y también escuchar el testimonio de Aarón, miembro del equipo sinodal en una de las 20 cárceles que ha participado en la fase diocesana del sínodo en España. Él, en su intervención el día de la asamblea final, dijo algo así como que cuando todos los habían dejado atrás, la Iglesia estaba ahí, no lo hizo. Y es que muchas veces escuchar y sentirse escuchado le hacía a uno más persona. Queríamos con este proceso sinodal llegar dentro y fuera, en especial a aquellos que llamamos los alejados. Por ejemplo, es cierto que quizá no han participado muchos jóvenes, pero eso también tiene que servir a la Iglesia para escuchar su silencio y darnos cuenta de que tenemos que cambiar el rumbo y que tenemos que hacer un esfuerzo por llegar a esas periferias. Cuando terminé de escuchar la síntesis presentada en la asamblea final del sínodo, lo primero que pensé es que en la Iglesia tenemos muchos deberes, pero también que los cambios no se producen de un día para otro y que están pasando cosas buenas a nuestro alrededor. Son esos pequeños pasos que no tienen vuelta atrás los que nos tienen que empujar a seguir construyendo el camino juntos. Por eso estoy contenta con este proceso, porque también se trata de ver nuestros debes, y esa escucha y ese discernimiento que venimos trabajando desde hace meses ha plantado una semilla en tierra fértil. Solo tenemos que regarla cada día. Bienvenido a la linterna de la iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 17 de junio. Escuchas la linterna de la iglesia. Con Irene Pozo. COPE. Estar informado. Ya sabes que puedes acompañarnos con tus mensajes a través de las redes sociales. Estamos en Eclesia COPE en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag linternaiglesia17J. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia que nos deja la semana. Lo hacemos con Nacho de Gamón. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Irene. Y comenzamos en la Fiscalía General del Estado, donde esta mañana el abogado de la Conferencia Episcopal ha presentado un segundo informe sobre casos de abusos a menores en la Iglesia en España. Sí, un documento que también se ha enviado al Dicasterio para la Doctrina de la Fe y al bufete de abogados Cremades y Calvo Sotelo, que está realizando una auditoría independiente sobre los abusos en la Iglesia. El informe ha sido entregado por si hubiera algún caso que no esté investigado o prescrito y fuera perseguible, para que la Fiscalía pueda realizar la investigación e instar al juez a poner en marcha los procedimientos oportunos. El abogado de la Conferencia Episcopal Española, Gonzalo Fernández de Arévalo, recordaba que la primera obligación de cualquier ciudadano que conozca un relato de este tipo es ponerlo en conocimiento de la Fiscalía. Entendemos, responsabilidad de todos y es en interés de todos y también de la Iglesia el colaborar con las autoridades y colaborar en que estos hechos no se produzcan y se investiguen adecuadamente. Así sonaban este mediodía las campanas en Valladolid para anunciar que ya tiene nuevo arzobispo. Es Monseñor Luis Argüello, hasta ahora obispo auxiliar de la diócesis. Sucede al cardenal Ricardo Blázquez, que cumplió 80 años en abril y presentó la renuncia con 75, hace más de 5 años. Monseñor Argüello es natural de Meneses de Campos, en Palencia, y tiene 69 años. Estudió Derecho Civil en la Universidad de Valladolid antes de ordenarse sacerdote e incardinarse en la Archidiócesis castellana, donde ha desarrollado todo su ministerio sacerdotal. Allí ha sido formador y rector del seminario, vicario general y finalmente obispo auxiliar de Valladolid desde junio de 2016. Además, desde noviembre de 2018, es secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, cargo al que renunciará en la próxima asamblea plenaria en el mes de noviembre, porque no lo considera compatible con el nuevo destino que le ha encomendado el Papa Francisco. La dedicación a una archidiócesis como la de Valladolid pide una dedicación exclusiva. Pero la dedicación que pide la Secretaría General, que ha llevado consigo en este tiempo también la portavocía,
pues yo creo que no es compatible. Con todo, la toma de posesión de Monseñor Argüello como arzobispo de Valladolid está prevista para el 30 de julio. Mientras tanto, el cardenal Ricardo Blázquez ejercerá como administrador apostólico. Más cosas. Esta mañana se ha celebrado el funeral por el arzobispo emérito de Oviedo, Monseñor Gabino Díaz Merchán, que falleció el pasado martes a los 96 años de edad. En la homilía, el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, ha recordado la grandeza de Monseñor Díaz Merchán. Es conmovedora y de agradecer la eclosión de afecto y reconocimiento hacia su persona, donde no han destacado las proveniencias ideológicas, sino el respetuoso agradecimiento ante alguien grande, cuya cercanía nos ha hecho a todos un poco más buenos y algo mejores. Don Gabino es una figura sin la que no se podría entender la Iglesia en España durante la segunda mitad del siglo XX, Nacho. Monseñor Díaz Merchán nació en la localidad toledana de Mora en 1926. Estudió en el Seminario de Toledo y en la Universidad Pontificia de Comillas, donde obtuvo el doctorado en Teología. De vuelta a Toledo, fue nombrado obispo de Guadix en 1965, con 39 años, siendo en ese momento el obispo más joven de Europa y participando en la cuarta y última sesión del Concilio Vaticano II. De hecho, era el último obispo español vivo en participar en la histórica cita. 4 años después, en 1969, el Papa Pablo VI le nombra arzobispo de Oviedo, siendo el arzobispo más joven de España y sustituyendo al cardenal Vicente Enrique y Tarancón, al que también sustituyó en la presidencia de la Conferencia Episcopal durante 2 trienios, entre 1981 y 1987. Fue arzobispo de Oviedo hasta 2002, durante más de 32 años, donde fue sucedido por el cardenal Carlos Osoro. Y quien también falleció ayer es Monseñor Antonio Montero, arzobispo emérito de Mérida, Badajoz. Natural de Churriana de la Vega, en Granada, Monseñor Montero compaginó su vocación sacerdotal con la periodística. Fue uno de los informadores enviados a Roma para cubrir el Concilio Vaticano II, director de la revista Eclesia, fundador de la editorial PPC y primer director de la revista Vida Nueva. Monseñor Montero siempre fue un prelado comprometido con los medios de comunicación. De hecho, en la Conferencia Episcopal presidió la Comisión de Medios de Comunicación Social durante 5 mandatos. Será enterrado en la Concatedral de Mérida. Pues hasta allí nos vamos. Cope Mérida, Celia Lafuente, buenas noches. Buenas noches, Irene. La Catedral Metropolitana de Badajoz ha acogido hoy la capilla ardiente y el funeral de Monseñor Antonio Montero Moreno. El primer arzobispo de Badajoz fallecía ayer en Sevilla a los 93 años. Su voluntad ha sido ser enterrado en Mérida, concretamente en la Concatedral de Santa María. Eso será a las 8 de la tarde de mañana sábado, donde se le dará cristiana sepultura en la capilla del Santísimo. Triste noticia, la muerte de don Antonio Montero, primer arzobispo de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, el obispo de más edad del episcopado español. Uno de sus rasgos más característicos fue su vocación periodística, que cultivó desde joven y que le llevó a ser un obispo pionero y casi único en la Iglesia de España. Y este domingo celebramos la solemnidad del Corpus Christi, pero este jueves algunas localidades donde es fiesta patronal lo han celebrado también y han podido procesionar por sus calles. Sí, es el caso de ciudades como Granada, Sevilla o Toledo, donde Monseñor Francisco Cerro, el arzobispo primado, ha podido participar en la procesión por las calles de la ciudad imperial por primera vez desde que tomó posesión de la sede toledana en 2020. En este corpus especialísimo, quizás para muchos de nosotros único, después de este tiempo en el que hemos estado esperando que llegase este gran momento de ver a Dios en la calle, en esta procesión única en el mundo. También mi primer Corpus Christi con esta normalidad. Pues con motivo de esta fiesta, esta semana estamos celebrando la Semana de la Caridad y Cáritas Española nos propone algunos sencillos gestos para acordarnos de los más necesitados. Sí, gestos como mirar con ternura, escuchar con paciencia y humildad, cuidar la fragilidad, compartir con generosidad o denunciar las injusticias. Y también, Nacho, esta semana Manos Unidas ha presentado su Memoria 2021, el ejercicio más difícil de su historia. Durante el año pasado, la ONG de Desarrollo apoyó a más de 1,5 millones de personas en 51 países en su lucha contra la pobreza y en defensa de los derechos humanos de los más necesitados. Lo hizo con sus más de 77.000 colaboradores y 6.000 voluntarios y con unos ingresos de 50 millones de euros para afrontar nuevos proyectos. Pues muchas gracias, Nacho de Gamón. Hasta la semana que viene, Irene. Un año
muy difícil para todos, el de 2021, marcado por la pandemia, en especial para las personas más vulnerables. También para Manos Unidas, que tuvo que redoblar esfuerzos para atender las necesidades que se fueron presentando. Vamos a saludar a Clara Pardo, presidenta en funciones de Manos Unidas, que conoce bien el trabajo que esta ONG para el desarrollo ha llevado a cabo. Clara, buenas noches. Buenas noches. La verdad que hay que estar muy orgulloso de ese trabajo realizado por la familia de Manos Unidas y también por la generosidad de tantas personas que lo han hecho posible a pesar de la que estaba cayendo. Efectivamente, yo creo que es de lo que más orgullosa me puedo sentir, de cómo somos los españoles, cómo reaccionamos cuando hay necesidad. Somos capaces de mirar más allá de nuestras fronteras, que las cosas aquí no estaban bien, pero somos capaces de entender que fuera las cosas están mal. Y Manos Unidas como familia ha luchado ahí unida para intentar canalizar esas ayudas en unos momentos en que cada vez es más necesaria la ayuda fuera, desgraciadamente. Manos Unidas siempre ha trabajado por atender las necesidades de las personas para que puedan alcanzar una vida digna. ¿Ha cambiado la pandemia en algo las prioridades de Manos Unidas? No, por supuesto. Lo que intentamos es luchar para conseguir que todo el mundo tenga esa dignidad que todos nos merecemos como seres humanos. Lo que pasa es que nosotros somos una ONG de desarrollo y y nos solemos hacer muchos proyectos de emergencia. Y estos 2 últimos años nos hemos visto obligados a atender más proyectos de emergencia pues por la necesidad. Primero para que atender en la época del COVID más duro, pues probablemente con temas sanitarios, de respiradores o oxígeno o alcohol incluso, y luego muchísimas ayudas pues porque la gente que se quedaba confinada es que no tenía medios de subsistir, o sea, para evitar una crisis de hambruna, que ya la hay, pero intentar ayudarles a sobrevivir. Entonces hemos tenido que ayudar más en temas de emergencia que normalmente no hacíamos, pero siempre es para ayudar a los más necesitados. Claro, porque Manos Unidas tiene 2 líneas de trabajo, ¿no? Por un lado está la cooperación para el desarrollo, por otro está el tema de la sensibilización, que también es muy importante, ¿no? Clara, tú has viajado mucho, has podido comprobar cómo pequeños gestos pueden cambiar la vida de muchas personas. Yo he tenido la suerte de viajar mucho y es realmente lo que te abre los ojos y ves que hay pequeños gestos. Hacer un pozo cambia la vida de toda una población, evita que las niñas tengan que ir a buscar agua 2 horas con el riesgo que ello implica. Tener una escuela implica darles un futuro a esos niños que si no están prácticamente con unas educaciones malísimas, o tener ayudas en la agricultura implica garantizar pues la seguridad alimentaria. Entonces, son pequeños gestos o grandes gestos. Yo siempre pongo un ejemplo que al principio, cuando empecé en Manos Unidas en Vietnam, hicimos una pequeña presa, era una mini presa. Gracias a eso se pasó de 1 cosecha a 3 cosechas de arroz al año. Fíjate. Esa presa, esa canalización, con lo cual, claro, con eso estás luchando directamente contra el hambre. Clara, llevas más de 20 años como voluntaria de Manos Unidas, los últimos 6 como presidenta. No sé si te imaginabas que tocaba hacer frente a una etapa tan difícil como ha sido esta de la pandemia y las consecuencias también que ha dejado. ¿Qué balance haces de todos estos años? Pues de verdad, agradecimiento. Agradecimiento por haber podido estar aquí, por tener la suerte de poder ser voluntaria y dedicarme a esto, porque es un trabajo maravilloso en el que intentas devolver al mundo un poquito de lo que hemos recibido mucho, yo por lo menos, y yo creo que todos los que estamos aquí en España, aunque haga calor, pero hay aire acondicionado y tenemos agua y tenemos vacunas y tenemos de todo, y poder devolver un poco porque nos ha tocado nacer aquí y eso no nos hemos ganado, ¿no? Y bueno, yo ese es agradecimiento. Y estos 6 años pues han sido complicados, sobre todo los 2 últimos, pero como yo digo, bueno, tenía que estar aquí y me siento extraordinariamente orgullosa de cómo hemos sido capaces de afrontar las dificultades, porque no era fácil, todos encerrados, cómo seguimos por delante, pero cuando luchas por algo en lo que crees profundamente, que es que hay que ayudar a gente que lo necesita muchísimo y que solo lo consigues si luchas todos juntos, y eso es lo que hemos hecho en Manos Unidas, pues la verdad es que estoy muy contenta porque yo creo que el resultado ha sido bueno. Entonces, pues digo agradecimiento sobre todo. Tu marcha coincide con una noticia de la que venimos hablando mucho estos días, ¿no? Ese proyecto de ley contra el desperdicio de alimentos. Es algo en lo que Manos Unidas siempre ha puesto el foco. Sí, nosotros ya hace 4 años, me parece que teníamos la campaña del desperdicio de alimentos. Un tercio de los alimentos terminan en la basura mientras 800 millones de personas pasan hambre. Es tan importante, o sea, esa sensibilización que decías antes de que hay que
sensibilizarnos nosotros mismos de que tenemos que cambiar nuestros estilos de vida, que no puede ser que estemos desperdiciando alimentos, desperdiciando cosas y no valorando lo que tenemos. Y eso implica educar desde a los niños a nosotros mismos, nuestros hábitos de consumo y por supuesto el desperdicio de alimentos. Yo cada vez que un yogur se va a caducar, bueno, es que me lo tomo caducado, da igual, pero que es que no podemos ser así y tenemos que ser más responsables tanto en las compras como en el consumo de todo. Uh-huh. Toca dar el relevo a la nueva presidenta, Cecilia Pilar Gracia. Sí. ¿Algún consejo? Sí. Bueno, que ella lleva muchísimos años y además hemos estado trabajando juntas los últimos 6 y la verdad es que seguro que lo hace fenomenal y bueno, pues que crea en lo que trabaja, crea en lo que hace, que ya lo hace y bueno, que yo creo que sobre todo mucha ilusión y mucho esfuerzo porque lo va a hacer fenomenal y además tiene un súper equipo detrás porque la presidenta es la presidenta, pero luego hay otras 6.000 y pico personas detrás. Yo creo que eso es importante, ser consciente que somos manos unidas, ¿no? Clara, cuando uno lleva en su ADN este servicio es difícil dejarlo atrás. Imagino que seguirás como voluntaria, que es precisamente uno de los grandes valores que tiene Manos Unidas. Por supuesto, no podría no seguir. Son 20 años, han sido 6 de presidenta, pero otros 14 que no lo eran. Y voy a volver a mis orígenes. Y sí, por supuesto. Yo creo que es lo más. He tenido la suerte de poder estar aquí y voy a seguir luchando pues por intentar hacer un mundo mejor, como intentamos todos los que estamos en Manos Unidas. Pues ha sido un placer, Clara Pardo, presidenta en funciones de Manos Unidas. Gracias por tu trabajo durante todo este tiempo, donde también nosotros, los que nos dedicamos a la comunicación social, nos sentimos agradecidos por habernos acompañado. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Irene. Buenas noches. Escuchas La Linterna de la Iglesia. Con Irene Pozo. COPE. Estar informado. Hacemos repaso ahora de la actualidad en nuestras diócesis. Nos vamos a Sevilla, donde mañana van a ser beatificados 27 mártires vinculados a la Orden de Predicadores, los dominicos. El prior del convento de Santo Tomás de Aquino de Sevilla, Fray Emilio García, reconocía en Mediodía COPE el testimonio de fe que ofrecieron estos mártires con su muerte. Yo creo que una de las cosas pues que puede resultar más llamativa pues es la precocidad, digamos, de alguno de ellos, o la poca edad, ¿no? Que apenas habían empezado pues su vida religiosa y ya les tocó pues dar ese testimonio realmente grandioso de su fe, ¿no? Entre los 27 mártires hay historias como la de Fructuoso Pérez, el director del periódico católico La Independencia de Almería. Era miembro de la Fraternidad Laical de Santo Domingo y fue asesinado en 1936 durante la persecución religiosa que tuvo lugar en nuestro país. Estaban en su casa comiendo un día y fueron los milicianos y lo detuvieron. Las chicas, que eran 2 chicas y 2 chicos, cuando los vieron que ellos detenían a su padre, pues se echaron a llorar. Y su padre les dijo que no lloraran, que se portaran bien, que cuidaran a su madre, que estaba un poco pachucha, y que si no lo veían más, que en el cielo lo esperaba. La que habla es su nieta, María Ángeles Pérez. Según los testigos, fue fusilado en la playa de La Garrofa, en Almería, junto a otros compañeros, mientras gritaba «Viva Cristo Rey». Otro de los mártires que serán beatificados mañana es Fray Tomás Morales. Con 12 años dejó la isla que le vio nacer, Gran Canaria, para irse a estudiar a Almagro con los dominicos, donde profesó. Destinado en Almería, donde daba clases de griego y árabe, fue detenido y fusilado en el paraje de Tabernas. Así de emocionada le recuerda a su hermana Antoñita Morales, de 95 años. Habían estado hablando de la posibilidad de morir y que él había dicho que él estaba preparado para el martirio. Él había sido una persona que había animado mucho a los otros cuando vieron a dónde los llevaba. Por eso pienso, sabes, que fue muy valiente. Son solo algunos testimonios que llegan a nuestros días y nos recuerdan la vida de los 27 mártires que mañana serán beatificados en la Catedral de Sevilla. Y seguimos en Andalucía, donde más de 6 millones de ciudadanos deciden este domingo el próximo Parlamento andaluz. La semana pasada te contamos cómo es la vida en los barrios con mayores tasas de pobreza y desigualdad en 4 de sus provincias y la labor que desempeña la Iglesia en estos lugares. Hoy continuamos ese camino en Almería, Sevilla, Jaén y Córdoba con nuestro compañero José Melero, que ha elaborado este Informe Eclesia.
En Almería, la gran labor de la Iglesia se centra en los asentamientos chabolistas que proliferan en la provincia, especialmente en los alrededores del Ejido o Níjar. Se estima que unas 6.000 personas, el 99% de ellos inmigrantes, ocupan estos asentamientos en condiciones infrahumanas entre plásticos que han formado los invernaderos. Cáritas trata de ofrecerles una ayuda integral para salir de la pobreza, pero no es sencillo. Hay mucha como cortapista y como mucho ponerle barreras desde muchos ayuntamientos. Bueno, nosotros vamos a empezar ya a poner quejas porque no hay manera de empadronar a las personas que están viviendo aquí, que están trabajando, cuando hay una ley de empadronamiento que lo dice muy claro. Entre los barrios de Sevilla se encuentran dos de los considerados más pobres de España y Europa, Los Pajaritos y las 3.000 viviendas, dos verdaderos mercados de la droga. En Los Pajaritos estuvo el Gran Poder el pasado mes de octubre y de aquello quedan los cientos de voluntarios de su hermandad que echan una mano a mejorar la vida de sus gentes. En las 3.000 viviendas colaboran por su parte también las hermandades y cofradías de Sevilla, por ejemplo, con el proyecto Fraternitas. Hugo Gentil es su coordinador. Y nosotros realmente lo que hacemos es una parte de atender a entre 80 y 100 familias. Lo que le damos son los alimentos con una colaboración muy importante por parte del Banco de Alimentos. Estamos, como tú sabrás, en un barrio donde la situación es absolutamente marginal, el analfabetismo es un punto en seguir. Si nos vamos a Jaén, nos encontramos que cada año pierden 2.000 habitantes, especialmente de las zonas rurales. Linares es el municipio español con mayor tasa de paro de España, superior al 30%. No se recuperó del cierre de su principal empresa, Santana Motor. Desde entonces todo ha caído en picado y la Iglesia está desbordada, mientras la clase política mira hacia otro lado. Cristóbal Lupi Áñez, de Cáritas. Yo particularmente tampoco estoy contento con la clase política porque no se atraen empresas, porque no se le da la importancia muchas veces que debería de tener el problema y se trabaja conjuntamente, sin mucha pérdida de tiempo. En Córdoba, el 35% de su población está en situación de pobreza. Las Palmeras, Guadalquivir, Sector Sur o Las Moreras son algunos barrios de la capital marcados por las desigualdades. En este último barrio, la pobreza se palpa con tan solo pisar su suelo. Antonio Juan Caballero es párroco de Santas Margaritas. Yo pienso que el principal problema del barrio es pues que no hay una estabilidad económica, unos ingresos dignos, hay muchas familias desestructuradas, hay economía sumergida, personas que se buscan la vida con los mercadillos. Es la otra cara de Andalucía, la menos conocida y abandonada por las administraciones. Y en Valencia se ha presentado esta semana el año jubilar con motivo del centenario de la coronación canónica de la Virgen de los Desamparados. Hasta allí nos vamos. COPE Valencia, Santiago Pacheco, buenas noches. Buenas noches, Irene. Año jubilar mariano con motivo del centenario de la coronación de la imagen de la Virgen de los Desamparados, en el que lo fundamental tiene que ver con la indulgencia como oportunidad de conversión, pero al que se le quiere dar un marcado carácter social. Se trataría de regalarle a la patrona de Valencia una nueva corona, pero esta vez una corona de caridad, de forma que todos los donativos recogidos a lo largo del año tengan como destinatarios los 3 proyectos sociales que dependen directamente de su basílica, a saber, la recuperación de los enfermos mentales graves, la reinserción de mujeres prostitutas y víctimas de trata o las madres que atiende Provida. Don Antonio Cañizares es el cardenal arzobispo de Valencia. Que ella también nos enseñe a hacer lo que ella hace constantemente con todos los desamparados, atender a los más necesitados. Este año sea un año de caridad también aquí en Valencia, en toda la comunidad. Y desde el punto de vista pastoral se invita, como no, a todo el mundo a peregrinar a la Basílica de la Virgen, pero su imagen peregrina también va a visitar todos los pueblos de la archidiócesis. Y terminamos en Madrid, donde vamos a conocer la labor caritativa de la Iglesia a través de un sencillo gesto que realizan cada día los agustinos de los colegios mayores Mendel y Elías Aúja. Pues una historia, la que te cuento, que comenzó hace unos 6 años en Madrid. Empezamos a ayudarlas desde el Colegio San Agustín, de Padre Damián, y desde el buen consejo de Juan Montalo. El que habla es el Padre Ángel Ruiz, agustino. Mi vinculación de los agustinos con ella ha sido eso, a través de la comida, y luego ya he ido conociendo pues un poquito el proyecto y demás, pero fundamentalmente fue a través de la ayuda de la comida. El religioso reconoce que al principio era problemático entregar la comida que sobraba en los comedores, pero llegaron a un acuerdo con las empresas que las preparaban. Unos acuerdos y empezamos a darle prácticamente lo que sobraba de la comida de los alumnos del comedor, porque esto las empresas lo tiraban. Antes de la pandemia, el Padre Ángel fue trasladado al Colegio Mayor Mendel y tanto ese centro como el Elías Aúja, también gestionado por los agustinos, continúan colaborando con la asociación Proyecto Gloria.
vine aquí y se estaba también tirando la comida. Y entonces pues ya hablé con ella porque ya sabía que en el comedor tal y empezaron. Pero a estas alturas te preguntarás, ¿quién es Gloria? Gloria Iglesias, azafata de Iberia, que había dejado un poco hasta su carrera profesional y se dedica a recoger gente de la calle excluida con problemas y demás. Asociación Proyecto Gloria nació en el año 2000 como respuesta a los problemas con los que se encuentran muchas personas en situación de calle, con enfermedades como el SIDA y sin un lugar al que ir. Aunque esta vocación de Gloria por atender a los más necesitados nació mucho antes, tras un viaje de peregrinación a Lourdes como voluntaria. Me pusieron en el vagón de los sin techo. Como nadie casi quería ir ahí, pues me daba igual. Estuve durante 5 días que duró la peregrinación hablando con ellos y tal, y conviviendo con ellos. Y cuando me bajé me quedé muerta porque todos esos chicos con los que había convivido durante esa semana, esa noche dormían en el suelo. Poco a poco se fue involucrando con ellos hasta que decidió dejarlo todo y arrancar con Proyecto Gloria, su ONG con la que ya ha sacado a más de 200 personas de la calle. Para mí son mis hijos. Algunos llevan conmigo 20 años porque están tan malos que no pueden trabajar. Han pasado 200 porque han ido tirando los que pueden trabajar, los que han podido tener familia, pero es que hay algunos que no pueden tirar. O sea, es que están tan enfermos que ¿dónde van a ir? Para sostener la ONG, Gloria montó un rastrillo en la calle General Palanca 34 en Madrid, en la que algunas de estas personas sin hogar echan una mano cuando pueden. Empecé cogiendo muebles de las basuras para poder empezar a vender algo y que traer algo en el rastrillo. Y luego ya pues hemos ido creciendo y recogemos muebles que están muy bien y que los vendemos de segunda mano. Hacemos mudanzas, hacemos portes, con eso es con lo que más o menos sobrevivimos. Gloria reconoce que la ayuda de los agustinos es un balón de oxígeno para mantener el piso en el que vive junto a las 8 personas a las que ha sacado de la calle. Enseguida llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Apenas una semana después de la clausura del proceso sinodal en España, vamos a compartir las primeras impresiones que recoge la síntesis enviada a Roma. Desde la responsabilidad de los laicos en la Iglesia, pasando por el papel de la mujer, la cuestión del clericalismo o la baja participación de los jóvenes. Ponemos el foco en estas cuestiones. Antes recuerda que seguimos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag LinternaIglesia17J. Sigue a Irene Pozo en Twitter en @eclesiacope, en nuestro muro de Facebook Iglesia Cope y en cope.es. Que sumemos voluntades. Patria, tierra, libertad. Si los dejamos solos, volverán a lo de siempre. El 19 va de votar un gobierno de progreso. ¿Conseguirá Pedro Sánchez movilizar a la izquierda en Andalucía? ¿Alcanzará la mayoría absoluta el PP? ¿Obtendrá representación parlamentaria Ciudadanos? ¿Qué resultado alcanzará finalmente Vox? Bueno, eso significa que hay mucho interés y expectación por estas elecciones en Andalucía, indudablemente. Sigue este domingo a las 7:30 de la tarde desde Sevilla con Carlos Herrera el minuto a minuto de las elecciones andaluzas. Si se confirman las encuestas, si esos escaños ni suben ni bajan. Con el análisis de Ángel Expósito en unas elecciones con una lectura nacional. Con Pilar García Muñiz en el centro de datos y con Pilar Cisneros y Fernando de Haro en las diferentes sedes de los partidos. Va a hacer ya pronto 2 horas, ¿no?, que se han cerrado la gran mayoría de los colegios electorales andaluces. Teresa Rodríguez y Adelante Andalucía era la esperanza de que podemos aguantarse un poquito. Este domingo, Carlos Herrera te cuenta el minuto a minuto de las elecciones andaluzas desde las 7:30 de la tarde en COPE. ¿Qué has pensado para estas vacaciones? Seguro que has oído anuncios en los que te ofrecen viajes, días de descanso, de diversión, rutas con encanto, pero tú buscas algo más. ¿Buscas una experiencia de las que marcan para toda la vida? ¿Compartir con familia y amigos? ¿Encontrarte con Jesucristo y celebrar la fe con niños, jóvenes y adultos? Ven al encuentro de laicos de la parroquia que tendrá lugar en Barcelona del 21 al 24 de julio. Más información e inscripciones en nuestra web accioncatolicageneral.es. UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio. Escuchas la linterna de la Iglesia. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
Esta es Erika. Tras 20 años cuidando de sus 2 hijos y de su madre enferma, no sabía cómo reincorporarse al mundo laboral. En Cáritas encontró la formación necesaria para conseguir un empleo. Gracias a la Iglesia, hoy se considera una mujer más fuerte. Por Erika, por ti, por tantos, marca la X de la Iglesia y la define sociales en tu declaración de la renta. Más historias en portantos.es. Disfrutar de un día de playa. Correr unos kilómetros más. Este verano, libera tu mirada. Ven a The Lentillas Week de General Óptica y disfruta de un 40% de descuento en todas las lentes de contacto. Solo del 16 al 26 de junio. General Óptica, tu mirada eres tú. Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Irene Pozo. La linterna de la Iglesia. COPE. Estar informado. Como cada viernes hasta ahora ponemos el foco en la actualidad vaticana, hasta allí nos vamos con nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Eva, la revista La Civiltà Católica recogía esta semana el encuentro que ha mantenido el Papa con directores de revistas culturales europeas de los jesuitas, donde habla, entre otras cosas, de la guerra y de la conversación que mantuvo hace ya unas semanas con el patriarca Kirill, el ortodoxo ruso. Sí, a lo largo del diálogo con los directores de estas revistas, entre ellas la española Razón y Fe, el Papa elogia repetidamente a Ucrania, un pueblo valiente que lucha por sobrevivir, y destaca su heroísmo. Aconseja transmitir el drama humano de la guerra para que la sociedad conozca lo que está ocurriendo, y pone varios ejemplos: el drama humano de las fosas comunes, de una mujer a cuya puerta llama el cartero y recibe una carta de agradecimiento por haber dado un hijo a la patria, ¿no? El Papa también le preocupa, ¿no?, el futuro a medio plazo de los refugiados, y se pregunta qué sucederá cuando se pase el entusiasmo por ayudar. Esta es una idea, Irene, que el Papa está repitiendo últimamente en las audiencias, en el Ángelus, ¿no? Y en la entrevista denuncia especialmente el interés por probar y por vender armas que está detrás de esta guerra, ¿no? Y afirma esa idea que ya ha avanzado en tantas ocasiones en su pontificado, que estamos en una tercera guerra mundial a trozos, ¿no? El Papa es especialmente duro, ¿no?, cuando se refiere a Rusia, ¿no?, porque, por ejemplo, apunta, ¿no?, que se repiten escenas de trágica memoria y que, una vez más, el chantaje de algunos poderosos acalla la voz de la humanidad que invoca la paz, ¿no? En la entrevista también confirma, como decías, que espera reunirse en septiembre en Kazajistán con Kirill, con el patriarca ortodoxo de Moscú. Sí. Y recuerda un detalle que, aunque en cierta parte lo supimos, como la conversación fue privada, el Papa confirma algo que nos imaginábamos, ¿no? Al inicio de aquella conversación, al parecer, Kirill le leyó una declaración en la que daba razones para justificar la guerra, ¿no? Entonces, fue al terminar cuando el Papa le dijo estas palabras: hermano, no somos clérigos del Estado, somos pastores del pueblo, ¿no? Y justo por eso el Papa espera encontrarse con él en septiembre y matiza y hablar con él como pastor, ¿no? Y por cierto, también en la entrevista bromea con su silla de ruedas, ya lo ha hecho en esta semana en 2 ocasiones, a la que llama la nueva silla gestatoria. El humor no lo pierde, ¿eh? Efectivamente. Bueno, habrá que esperar a septiembre para ver si se produce ese encuentro. Por delante tenemos la amargura, ¿no?, del Papa por no poder viajar ahora a África, como estaba previsto, pero sí sabemos, Eva, que va a presidir una misa con la comunidad congoleña el próximo 3 de julio. Sí, será una misa en San Pedro, y ha escogido ese día porque coincide con la fecha en la que iba a celebrar una misa multitudinaria en Kinshasa, ¿no? Como ha reiterado el propio Papa en tantas ocasiones, se quedó muy disgustado por tener que posponer el viaje, y cuando hace unos días recibió a los participantes del capítulo general de la Sociedad de Misioneros de África, les comentó que había decidido celebrar esta misa para unirse a las intenciones de todo el país.
les decía, llevaremos Kinshasa a San Pedro, ¿no? Y fíjate que mañana, por cierto, el Papa se va a reunir con los misioneros combonianos, que también están celebrando el capítulo general en Roma, y no nos va a extrañar en absoluto que seguro que les diga algo, que les diga la pena que siente por no estar allí, porque ya sabemos que los misioneros combonianos realizan desde hace tantos años una gran labor en el Congo. Sí, señora. Por cierto, la semana que viene Roma va a recibir a familias de todo el mundo. Cuenta atrás para el Encuentro Mundial de las Familias. Sí, es que siempre me acuerdo cuando lo comentamos por primera vez hace tiempo y ya lo tenemos encima, Irene, es increíble. De hecho, algunas familias ya se han adelantado, están por Roma tomando posiciones. Muchas de las familias italianas, de hecho, van a pasar en Asís este fin de semana, donde tendrán distintos encuentros, ¿no? Pero quizás uno de los regalos más importantes que ya nos ha hecho este Encuentro Mundial de las Familias es el documento que ha publicado el Vaticano, en concreto el Dicasterio para los laicos, familia y vida, un documento que va a contribuir a mejorar la formación de los matrimonios. La clave de este itinerario catecumenal para la vida matrimonial, que se llama así, es que la preparación de los futuros esposos no se centre en la boda en sí, sino en la vida matrimonial, ¿no? En lo de después. Por este motivo invita a que la preparación no se limite a sesiones rápidas, informativas, sino que se realice un itinerario personalizado que a lo mejor podría durar entre 1 y 2 años, que se impartiría tanto por los sacerdotes como por parejas experimentadas y que incluye encuentros también, sobre todo después de la boda, para ayudar a afrontar las primeras dificultades. O sea que efectivamente, Irene, lo tenemos ya encima. El próximo miércoles 22 de junio tendrá lugar el Festival de las Familias en la Plaza de San Pedro, con los habituales testimonios, y también contará con la participación del Papa Francisco. El sábado será la misa en la Plaza de San Pedro, también presidida por el Papa, y el domingo los delegados participarán en el rezo del Ángelus y allí también se realizará el simbólico envío misionero a todas las familias del mundo. Por supuesto, como siempre, lo contaremos en COPE y en 13. Efectivamente. Allí te tendremos, al pie de la noticia, para que nos tengas bien informados. Muchas gracias, Eva. También he explicado todo, como siempre. Buen fin de semana, compañera. Un abrazo. Buen fin de semana a todos. Gracias. Pues hasta Roma nos vamos. Hasta Roma no nos vamos porque venimos de Roma, pero a Roma sí que viaja una delegación de cerca de 100 personas de más de 30 diócesis españolas que van a participar del 22 al 26 de junio en el 10º Encuentro Mundial de las Familias. Junto a ellas, entre otros, va el director de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, Miguel Garrigós. Buenas noches. Buenas noches, Irene. ¿Quiénes ponéis rumbo a este 10º Encuentro Mundial de las Familias y qué esperáis encontrar allí estos días? Bueno, pues principalmente vienen muchas familias, vienen casi todos, son matrimonios. Vamos encabezados por 3 obispos, don José Mazuelos, el presidente de la Subcomisión de Familia y Vida, don Ángel Pérez Puello y don Arturo Ros. Vamos un grupito de sacerdotes, sobre todo delegados de Familia y Vida también, o conciliarios de delegaciones, y un nutrido grupo de matrimonios, bueno, representando toda la geografía española, porque vienen de todas partes. Oye, el anterior encuentro, Miguel, fue en Dublín, antes de la pandemia, en el año 2018. ¿Han cambiado mucho las necesidades de la familia en este tiempo? Bueno, es que yo creo que has dado la clave, ¿no? La clave de pandemia me parece que es muy importante, ¿no? Porque sí que ha acelerado procesos, y sí que ha cambiado, ¿no?, bastantes cosas de la configuración. Y por eso yo creo que más que nunca, ¿no?, proponer el amor familiar, ¿no?, como este camino y vocación de santidad, que es el lema del encuentro, ¿no?, esta invitación del Papa Francisco. Miguel, ¿qué papel juega la familia en el mundo actual? ¿Por dónde pasan los grandes retos, los grandes desafíos que tiene por delante? Bueno, yo creo que si hablamos del mundo actual, no podemos centrarnos solo en Occidente, ¿no? Yo creo que en Occidente es donde la familia está atravesando la crisis más profunda, ¿no? Porque creo que en otros continentes hay mucha esperanza, ¿no? Pues África, América, pero es cierto que en Occidente la familia está siendo muy probada, ¿no? A nivel legislativo, yo diría sobre todo a nivel cultural, ¿no? Como ese deseo de disolver la familia, ¿no? De
casi decir que no existe la familia, ¿no? Que cualquier cosa, cualquier unión es familia o matrimonio. Y yo creo que esto pues no hace nada de bien, pero bueno, nosotros tenemos muchísima esperanza, una esperanza que no se apoya como en los cálculos humanos, ¿no? Que pensemos que las estadísticas van mejorando, ¿no? Sino que se apoya en el plan de Dios, ¿no? Este signo de amor de Dios para la humanidad y para cada familia. Uh-huh. Por cierto, que este encuentro pone fin también al año Amoris Laetitia, que venimos celebrando en la Iglesia desde marzo de 2021, que fue la fecha, ¿no?, del 5º aniversario de la exhortación apostólica. Miguel, ¿qué tiene que decirnos hoy Amoris Laetitia? Bueno, yo creo que tiene que decirnos mucho, ¿eh? Todavía tiene que decirnos mucho. Han pasado 5 años, pero hay que explotarla un poco más. Sí, mucho jugo que sacar. De hecho, lo que comentaba antes Eva de este documento que ha sacado el Dicasterio de Laicos, Familia y Vida, pues está implícito en el capítulo 6 de Amoris Laetitia, cuando el Papa Francisco habla de algunos retos pastorales, precisamente habla de guiar a los prometidos en el camino del matrimonio y luego acompañar en los primeros años de la vida matrimonial. Y este deseo del Papa como que ha cristalizado en este documento, ¿no? Que lo aterriza, ¿no? Igual que eso, pues muchísimas cosas, ¿no? Esta propuesta del amor tan hermosa para las familias, otro reto, ¿no? Nuestros jóvenes, ¿no? Mostrar esta belleza del matrimonio y la familia, ¿no? Que parece, ¿no? Como que no, que es algo pasado, ¿no? Que ya no se lleva esto de casarse para toda la vida. Pues el Papa ahí también nos lanza este reto grande, ¿no? Él dice tocar las fibras más íntimas del corazón de los jóvenes para que descubran, ¿no?, a lo que están llamados, ¿no?, a esta vocación tan grande, tan preciosa. Bueno, y también la misión evangelizadora, ¿no?, de la familia. Es uno de los temas que ha salido en la síntesis del sínodo. Sí, por supuesto. Es que la familia es el corazón de la Iglesia, corazón de la sociedad. Gracias a Dios tenemos muchas familias en nuestra Iglesia española que están viviendo su fe a tope, con un deseo grandísimo de mostrar esta belleza del amor, pero claro, hace falta más, ¿no? Y por eso esta misión de no ocultar la luz. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Son tiempos de ser testigos valientes, como los apóstoles, ¿no? Si se hubieran quedado encerraditos en el cenáculo, hoy no estábamos aquí. Sí. Pues como los apóstoles hay que salir a la calle. Bueno, pues yo os deseo que paséis allí una buena estancia, que os empapéis bien, porque luego hay que contárselo al resto de familias, y que disfrutéis mucho estos días y que nos vayáis contando todas las vivencias. Así es que Miguel Garrigós, director de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, un fuerte abrazo y buen viaje. Fuerte abrazo, muchísimas gracias, Irene. Escuchas La Linterna de la Iglesia con Irene Pozo. COPE, estar informado. Son las 11:12 de la noche, 10:12 en Canarias. Entramos en tiempo de tertulia. Hoy con el análisis de la directora del Máster Universitario de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Pontificia de Salamanca, Teresa Conte. Buenas noches. Buenas noches, Irene. ¿Qué tal? Y el director de la revista Vida Nueva, José Beltrán. Bienvenido. Muy buenas noches. A ver, acabamos de cerrar la fase diocesana del Sínodo en España. Estas semanas se van cerrando también las fases locales en todo el mundo. Llegan a Roma las síntesis que nacen de estos procesos. Y en verano se reunirá el grupo que va a redactar la primera síntesis común de esta fase. Se espera que se pueda publicar hacia septiembre, octubre, más o menos, que es cuando va a dar comienzo la siguiente fase, la fase continental. Y aunque se cierra esta etapa, nunca mejor dicho, marca el inicio de algo muy importante, ¿no?, que es una nueva forma de ser Iglesia. Vosotros conocéis la síntesis de España, ahora profundizaremos en algunos de sus aspectos, pero antes os pido una valoración general, unas primeras impresiones, José. Bueno, pues la primera impresión es buenísima, ¿no? Es decir, sobre todo porque el pueblo ha hablado, ¿no? El pueblo de Dios ha hablado, obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, y han visto cosas que no les gustan, ¿no? Cosas que no nos gustan y cosas que son ilusionantes, ¿no? Y muchas propuestas de presente y de futuro. Creo que a lo largo de estas últimas décadas se han generado, provocado, insinuado distintos sínodos y distintas propuestas a lo largo de las diócesis, pero nunca se había hecho una consulta global. Y creo que el resultado de esta síntesis ofrece muchas pautas de lo que siente y de lo que vive la gente que está a pie de parroquia, ¿no? O a pie de colegio, o a pie de obra social, más o menos cercanos a la Iglesia, ¿no? Pues con esa asignatura pendiente de pocos no creyentes han participado, pocos jóvenes han tomado parte, pero la gente que ha tomado la voz es gente que está pringada hasta el fondo y que está embarrada.
Y yo creo que solo por eso es una interrogante enorme la que se nos genera, ¿no? Y son muchas expectativas las que se crean que pueden ser frustradas si nos escuchan. Teresa. Yo creo que es un camino sin retorno en el mejor de los sentidos. Sí. Coincido, como decía José, en que creo que el signo de la ilusión es importante. No estamos hablando de optimismo, hablamos de esperanza, que es distinto, ¿no? Pero creo que es importante también una tarea comunitaria que sea ilusionante, que ayude a vivir mejor la identidad y la pertenencia, a profundizar, sin lugar a dudas, en la dimensión comunitaria de nuestra fe, que refuerce la comunión, porque si no todo esto pues sería muy declarativo y quizás poco más, y que al final nos ayude también a tomar conciencia de la importancia que tiene en nuestro mundo poder testimoniar, ¿no? Con obras, con palabras, con propuestas, con reformas, la verdad en la que creemos, porque al final todo esto no tiene otro sentido que cumplir mejor la misión, que evangelizar mejor, que dar mejor testimonio de la verdad de Jesucristo, que al final, ¿no? Es la unidad en torno a la que la Iglesia tiene que caminar, ¿no? Entonces, a mí me parece eso, me parece un camino sin retorno. Vamos a entrar en alguna de las cuestiones. Por ejemplo, sobre el papel de la mujer en la Iglesia, ¿no? Es reconocido que desempeña un papel fundamental en el día a día de la comunidad eclesial, pero hay que dar un paso más, ¿no? Se ve imprescindible su presencia en lugares de responsabilidad y toma de decisiones, Teresa. Bueno, es como una evidencia, ¿no? Quiero decir, es una cuestión central, sin lugar a dudas. Pensar seriamente ese lugar de la mujer en la Iglesia, que tiene que ver también con la cuestión del laicado y de la profesionalidad de algunos lugares en los que, sin lugar a dudas, hay que pensar muy bien qué buen profesional puede tomar buenas decisiones en nombre de la comunidad y para el bien de la comunidad y del servicio y de la misión, ¿no? Y bueno, somos muchas mujeres bautizadas, por lo tanto con los mismos derechos que el resto de los varones bautizados en el seno de la Iglesia, porque lo que nos da en realidad los derechos en nuestra comunidad de vida, en nuestra Iglesia, es el bautismo, y hay que promover, ¿no? Hay que promover esa asunción de responsabilidades, ese mayor protagonismo, no porque el valor sea simplemente estar en los lugares de toma de decisiones, porque quiero decir, yo también rompo una lanza en favor de todas las mujeres que hacen posible la vida de las parroquias, la vida de los colegios, la vida de las comunidades, ¿no? Pero reconozcamos en su justo lugar y avancemos en el camino de la igualdad entre el hombre y la mujer en el seno de la comunidad eclesial. Esto lo señalaba ahora Teresa, ¿no? Enlaza en cierta manera con el papel de los laicos en la Iglesia, ¿no? Que por cierto han sido los que más han participado en el proceso, ¿no? La síntesis habla de clericalismo bilateral, es decir, un exceso de protagonismo por parte de los sacerdotes y un defecto en la responsabilidad de los laicos, ¿no? ¿Cómo caminamos, José, con estos ingredientes en sinodalidad? Pues mira, a mí ahí la síntesis me ha sorprendido y para bien, con un término que yo no solía utilizar y que no suelo utilizar en el ámbito de la misión compartida entre laicos y religiosos o de esa sinodalidad en el ámbito parroquial, ¿no? Que es el de la codecisión en aquellas situaciones y en aquellos aspectos que se pueda y que sea posible, ¿no? Dentro de la organización y de las estructuras eclesiales, pero me parece un término muy fuerte y muy valiente. Es decir, hablar de corresponsabilidad ya implica un trabajar mano a mano, ¿no? Y el hecho del convencimiento de que el laico no es un mero ejecutor ni un ejecutivo dentro de la estructura eclesial, ¿no? Sino que también es alma, ¿no? Pero el hablar de codecisión me parece un salto más que significativo en este sentido, ¿no? Y lo fue, y fue un run que estuvo en la sala cuando, vinculado a este asunto, se habló de la necesidad de una mayor participación del pueblo de Dios en el nombramiento de los párrocos y en el nombramiento de los obispos, ¿no? Que surgió un murmullo que duró apenas 5 o 6 segundos y que fue barrido por un aplauso enorme en todo el auditorio de la Fundación Pablo VI, ¿no? Creo que son cosas que nos interpelan, ¿no? Sean posibles
o no sean posibles desde el punto de vista canónico o estén alejadas en el tiempo de lo que se puede hacer, al menos son interpelantes, ¿no? Esto que decimos coloquialmente, el háztelo mirar. Sí. Pues creo que ese run run y ese aplauso... Bueno, es que las cosas que han salido de este sínodo son cosas buenas porque también le sirven a la Iglesia para hacer un poco de autocrítica hacia adentro, ¿no? Y hacerse mirar esas cosas y discernir determinadas cuestiones. Pero a veces claro, tenemos la piel muy fina, sí. Que de puertas para adentro tenemos la piel muy fina, ¿no? Y lejos de sonar como autocrítica, parece que estás lanzando una amenaza herética a la Iglesia. Y creo que ese aplauso tenía poco de herético y mucho de viento fresco del espíritu. No sé cómo veis esto, no sé si quizá puede haber una cierta falta de confianza hacia los laicos. Aquí creo que el tema de la formación es importante y que puede ayudar también a superar esto. Se hablaba de potenciar procesos formativos, en concreto también, Teresa, en doctrina social de la Iglesia, ¿no? Tú como directora del máster de la Universidad Pontificia de Salamanca, te pregunto, ¿cómo puede ayudar la doctrina social de la Iglesia en esto? Porque es cierto que es una formación muy rica para los laicos. Bueno, es clave. Claro, ¿qué voy a decir yo, no? Pero no solo por eso, sí. O sea, no solo porque me dedique a esto desde hace además muchísimos años, sino porque creo firmemente en eso. Lo he dicho muchas veces en estos micrófonos, me lo habéis oído decir infinidad de veces, ¿no? Es educadora de las mentalidades, ayuda en los criterios y por lo tanto sirve a la toma de decisiones, al conocimiento de la realidad, a un juicio iluminado desde la fe, y eso no son fórmulas abstractas, ¿no? Estos son cuestiones muy concretas. Bueno, ya va siendo hora, ¿no?, de que en el itinerario de formación esté la doctrina social de la Iglesia como un elemento fundamental, entre otras cosas, porque es un elemento esencial de nuestra fe, ¿no? Los laicos somos mayoría, sin lugar a dudas, ¿no? Se ha visto en la propia participación, ¿no? En la asamblea de la semana pasada y en la participación durante todos estos meses. Eso en estos momentos no lo digo solo en términos aritméticos, no lo digo en términos aritméticos, digo que somos muchos y al final vivimos en el mundo, ¿no? Luego, bueno, los sacerdotes, los religiosos también, pero ya se me entiende, ¿no? Y en nuestra misión está precisamente hacer visible y demostrar al final que vivimos iluminados y orientados por nuestra fe, ejerciendo libremente como ciudadanos, ¿no? Y viviendo responsablemente como ciudadanos. Luego tenemos una responsabilidad enorme también hacia afuera de la Iglesia, no solo hacia adentro, ¿no? Sí. La tenemos hacia afuera, enorme, ¿no? Yo diría que enorme. Y por lo tanto, bueno, pues hay que saber dar razones de aquello en lo que creemos y tenemos la obligación de saber dar razones al mundo en el que vivimos. Por lo tanto, como decía José, ¿no? Es de estas cosas de hagámonoslo mirar. Bueno, han salido muchos más temas, por ejemplo, la baja participación de los jóvenes, que yo creo que se convierten en una periferia para la Iglesia, el eco del tema de los abusos, la familia, el potenciar los ministerios laicales, el papel de los medios de comunicación, ¿no? Y el saber también contar mejor las cosas para entendernos. Sí, yo creo que esa es una asignatura pendiente, ¿no? Comienza la síntesis hablando de que hay una fractura real entre la Iglesia y la sociedad y creo que nos falta comunicarnos mejor hacia adentro entre nosotros y eso pasa también por un toque de atención en la liturgia, ¿no? Es decir, se reconoce también en el texto que ni siquiera nos enteramos de lo que se nos cuenta en las celebraciones porque son poco participativas o poco estimulantes y que no se sabe comunicar en la homilía. Resulta, no es que venga yo aquí a dar un tirón de orejas a los eclesiásticos, ¿no? Porque ya lo hizo, que lo preocupante es que ya lo hizo el Papa en Evangelii Gaudium, ¿no? En la exhortación apostólica de inicio de su pontificado y nos lo venimos a recordar ahora, pues 8 años después, 9 del inicio del pontificado, ¿no? Es decir, que tenemos un problema de comunicación enorme, ¿no? Y comunicar implica, ¿no?, un paso previo que es el de la escucha, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora a través del sínodo? Con lo cual, animémonos, ¿no? Es decir, sigamos escuchando, escuchemos la realidad que viene de fuera para poder responder, pero no responder de una manera combativa, sino intentando sumar, ¿no? ¿Creéis que esta novedosa manera de hacer sínodo que ha propuesto el Papa va a marcar una nueva forma de ser Iglesia? ¿Responde a los retos actuales? Yo creo que sí, es decir,
responde a una realidad que se viene haciendo y sobre todo forma parte del ADN de la Iglesia, ¿no? Y de la esencia misma de la Iglesia, de ese volver a Jesús, ¿no? Y yo creo que en muchas diócesis y en muchas realidades eclesiales ya se viene trabajando sinodalmente, ¿no? Es decir, preguntémonos, ¿no? Si en nuestra diócesis y en nuestra parroquia hay consejo de pastoral y consejo económico, es que vamos por el buen camino. Si en nuestra parroquia o en nuestra diócesis hay pocos consejos de pastorales en la parroquia y hay pocos consejos económicos, tenemos ahí una asignatura pendiente muy basiquita, es decir, que todos contribuyamos al sostenimiento de la parroquia y que todos contribuyamos a la evangelización que se hace en la parroquia. Si solo lo hace una única persona o un grupito de amigos o un grupo de elegidos, tenemos una asignatura pendiente que va mucho más allá de entrar o no en las dinámicas propias que nos plantea el Papa Francisco. Es cuestión de evangelio. Teresa, último minuto. No, por supuesto. Yo lo decía al principio, este es un camino sin retorno que nos ayuda a profundizar en la identidad y a tomar mayor conciencia de la pertenencia, ¿no? El sínodo tiene que servir para eso, sabiendo que estamos en proceso. Probablemente no vamos a poner un punto y final o un cerrojazo, porque sin lugar a duda, como tú preguntabas, ¿no? Es profundizar en una manera que está en nuestra naturaleza eclesial y hacerla más visible, más consciente. Como hemos dicho y como recordabas también, es una fase que finaliza pero que marca el inicio de un camino, un paso importante que no va a retroceder y que también nos invita a mirar y discernir nuestra forma de ser y estar en la Iglesia. Una semilla que tiene que ir dando sus frutos. Nos quedamos sin tiempo, chicos. Un placer como siempre. Teresa Conte, muchas gracias. A ti, Irene, feliz noche. José Beltrán, hasta pronto. Habrá que volver, hasta pronto. Y a ti, gracias por tu compañía esta noche en la linterna de la Iglesia. Te dejo ahora con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. En Cepsa estamos contigo, por eso hasta el 30 de junio tienes un ahorro de hasta 45 céntimos por litro si eres de Porque Tú Vuelves, acumulando todas las ventajas del programa y sin límite de litros. Aprovecha, aún estás a tiempo. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves, solo en Cepsa. Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, alquiler seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler seguro, protección a propietarios. ¿Estás en un fichero de morosos o crees que puedes estarlo? Te lo confirmamos y si la inclusión es indebida, gestionamos la retirada de tus datos y reclamamos indemnización si te corresponde. De media son 6.000 euros. No te quedes con la duda. Llámanos al 900-264-009. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. ¡Ay, enhorabuena! ¿De cuánto estás? No estoy embarazada. Podrías haber elegido el silencio, pero no. Elige climatizadores Fujitsu. Máximo silencio. La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Ya no es que lo mires y no puedas dejar de mirarlo. Ya no es que revivas cada curva como la primera. Ya no es que lleve lo último de lo último, porque lo es todo y a la vez es algo totalmente nuevo. Nuevo Nissan Qashqai. Inventamos el crossover y ahora lo reinventamos. Descubre esa sensación de probar algo totalmente nuevo en tu concesionario Nissan. ¿Te apetece pasar un buen rato? ¡Aupa Uriarte! ¡Ey! ¿Qué pasa, Herrera? A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y Jon Uriarte en La Hora de los Fósforos. Oye, por cierto, ¿qué máquina os inquieta más a vosotros? A mí la lavadora, que no he conseguido hacerme con ella. Vaya. Mira, en ferrocarriles, en fuerzas especiales, yo estuve un mes de encargado de la lavadora. Entonces, claro. Y desde entonces no he probado. El uniforme era azul, el de todos. Y de ceñía. Acabamos lilas. Claro. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.